Hoy no vengo a echarte un chismecito cualquiera. Hoy te traigo una historia que huele a tragedia, traición y escándalo del bueno. Porque detrás de esa imagen seria, elegante y con voz de señora respetable que muchos recuerdan de la tele, Lolita Ayala ha vivido cosas que ni en las novelas más intensas se atreven a mostrar. Y sí, aunque suene increíble, hay secretos, momentos oscuros y uno que otro misterio medio paranormal que rodean la vida de esta periodista que parecía intocable. Porque si hablamos de figuras que marcaron a generaciones y que se mantuvieron firmes frente a la cámara por décadas, el nombre de Lolita Ayala se escribe con mayúsculas. Pero lo que pocos saben es lo duro, turbio y hasta doloroso que ha sido su camino para llegar ahí. Todos estos años, más de 45 años al frente de este noticiero, muchos años aquí Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde el chisme no se esconde, se destapa con ganas y con toda la intriga que a ti te fascina. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y prepárate porque esto no es cualquier historia, es una que va de tragedias familiares hasta teorías locas de internet. Ponte cómodo, échate tu botana favorita y alista esos oídos, que esto se va a poner buenísimo. Ahora sí, a lo que te truje chencha. Ay, no cualquiera cuenta eso, Sí, se cayó el helicóptero. A ver, cuéntamelo otra vez. Se quedó sin gasolina. Vamos a arrancar con una parte de la historia que, la neta, está bien pesada, de esas que no te esperas ni tantito y que te sacan de onda por completo. Porque sí, el primer gran golpe en la vida de Lolita Ayala fue algo que ningún niño debería vivir jamás, la falta por deceso de su papá. Y no fue un deceso cualquiera, no señor. Pues mira, yo no sé qué fue, pero cuando era yo chiquita, mi papá era médico y Fue una tragedia familiar que, según contó la misma Lolita allá por el 2015 en una entrevista para unas revistas, ocurrió cuando ella tenía apenas 10 años. Imagínate, una niña de primaria siendo testigo de algo tan fuerte como ver a su mamá quitarle la vida a su papá. Todo presuntamente por un arranque de celos que acabó muy mal. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Vengo de familia de médicos, mi abuelo, mi tío, mi padre, o sea que traigo la herencia. Según Lolita, aunque todo el escándalo salió publicado y fue tema de conversación por un rato, ella asegura que el hecho no le dejó secuelas graves en su salud mental, al menos no de forma evidente. Pero seamos realistas, una niña de 10 años que ve algo así, claro que lo resiente. Porque aunque ella diga que salió ilesa, también aceptó que fue una herida que le marcó la vida para siempre, como si ese recuerdo se le hubiera pegado al alma con pegamento industrial. Mira, mi niñez fue muy feliz, mi adolescencia regular, hubo cosas no agradables. En la entrevista que dio para la revista, se leía esto. Por fortuna pude salir ilesa de eso emocionalmente, digo, sí, me dolió como no tienes una idea, fue una tragedia, confesó la propia Lolita Ayala, recordando que a tan solo 10 añitos se quedó sin papá y con una escena que cualquiera querría borrar de su cabeza. Pero ahí no acaba el drama. Porque no fue la única que estuvo presente en ese momento tan fuerte. Se dice que su hermano mayor, que en ese entonces tenía apenas 12 años, también fue testigo de lo que pasó entre sus papás. O sea, no fue un secreto a voces, fue algo que quedó grabado en sus ojos para siempre. Hermanos. Pero yo viví con 4 hermanos ahí en Eugenio Sue, en Polanco. Y aquí es donde el chisme agarró vuelo, porque después de que la revista publicara semejante bomba sobre su historia familiar, Lolita Ayala no se quedó callada. Para nada. A través de su cuenta de Twitter, que ahora ya todos sabemos que se llama X, aunque muchos aún le decimos Twitter porque, pues costumbre, soltó tremendo coraje contra los colegas que, según ella, distorsionaron por completo lo que había contado. Tuve problemas, me divorcié, entonces, pues como todas, ¿no? En uno de sus mensajes, bien clarito puso, sobre la publicación de una nota amarillista en la revista en torno a mi historia familiar, lamento la falta de verdad y profesionalismo. La entrevista me fue solicitada a nombre de otro medio, lo que supone una emboscada y un engaño. Así, sin miedo y sin filtro, les dijo que se sintió engañada y traicionada. Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente andan preso. Y como si eso no fuera suficiente, también se lanzó contra la reportera que armó todo el relajo.
En otro mensaje escribió, la reportera Laura Luz Pamor armó una nota fuera de contexto y con el apoyo de su director creó un escándalo de portada. O sea, según Lolita, le dieron vuelo a la tragedia nomás por vender. ¿Cómo vas a arruinar así mi popularidad? La hundiste, la destrozaste con ese meme nefasto. Tú no eres parte de Televisa. Televisa es parte de ti. Y tienes razón, Televisa es parte de mí. Pero todavía había más veneno en el tintero. La periodista también criticó durísimo el estilo de hacer periodismo basado en titulares exagerados y puro morbo, escribiendo lo siguiente: es lamentable que con el afán de vender esta revista haga gala de falsedades e enturbe la labor de reporteros profesionales. Y bueno, uno no puede evitar pensar que, con lo seria y recta que siempre fue Lolita al dar noticias, le haya caído como patada ese tipo de notas amarillistas. Y esos chismosos que siguen publicando porquerías. Astrónomos chilenos, brasileños y europeos descubrieron esta semana un planeta muy parecido a Júpiter. Es un planeta que se mantiene... Pero agárrate, porque esa no ha sido la única tristeza que ha soltado Lolita en entrevistas. También ha hablado de algo que, para muchos, duele igual o hasta más que un trauma de la infancia, las traiciones amorosas. Sí, así como lo oyes. Porque aunque no parezca, Lolita Ayala se casó 3 veces. Pero según dicen, solo uno de esos hombres fue su verdadero amor. Las mujeres y los hombres también. Y pues ya después me divorcié. La reconocida periodista, que siempre habló con temple frente a las cámaras, reveló en una entrevista varios detalles íntimos de su vida. Contó cómo fueron sus 3 matrimonios, lo diferentes que eran cada uno de sus esposos, y sí, también confesó la vez que descubrió que uno de ellos le puso el cuerno con otras mujeres. Todo eso, que jamás había salido a la luz, bueno, al menos no en público, hoy forma parte de esa versión más humana de Lolita que muchos no conocíamos. Y es que, con una carrera tan impecable y tantos años en la tele, su historia personal, para muchos, no se siente como un chisme barato. Muy buena persona, muy buena persona. Todos esos chismes que sacan en el periódico son falsos. Y qué bueno que tengo oportunidad. De acuerdo con la propia Lolita, el primero que pasó por el altar con ella fue George Berry, un hombre que, según cuentan, la amaba con locura, pero el amor no era mutuo. Ella misma lo ha dicho, él estaba clavado, pero ella nomás no sentía lo mismo. Aún así, se casaron, y no por un flechazo repentino, sino porque él le insistió tanto que terminaron en el sí, acepto, con una condición muy peculiar: si en un año él no lograba que ella se enamorara, le firmaba el divorcio sin drama. Y dicho y hecho, al cabo de 10 meses, cada quien por su lado. Nada de pleitos ni escándalos, eso sí, pero tampoco hubo mariposas ni cuentos de hadas. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Porque duré 10 meses. ¿Y eso? Con Jorge Berry. Duré 10 meses de casada. Después vino su segundo matrimonio, esta vez con Aníbal Silva. Con él duró más de 12 años y de esa relación nació su único hijo, también llamado Aníbal. Según Lolita, este sí fue un matrimonio tranquilo, de esos que dan paz, aunque no necesariamente pasión. Y aunque parecía que esa historia iba bien, fue después, ya libre y divorciada, cuando, según ella misma ha contado, llegó el amor de su vida. Ese que la hizo suspirar de verdad, aunque ya veremos que la historia tampoco fue de telenovela. Y luego, ¿tu segundo matrimonio? Fue con Aníbal Silva, abogado. Con él tuve a mi hijo Aníbal. Después del segundo divorcio, la vida le tenía guardado un giro de novela a Lolita, y fue entonces cuando apareció Luis Sosa, su tercer esposo y, como ella misma lo ha dicho sin titubeos, el amor de su vida. Sí, así como lo oyes, ese sí la flechó, ese sí le movió el tapete, ese sí le hizo creer que él para siempre podía ser real. Pero, como suele pasar en las historias que no terminan bien, el cuento de hadas se convirtió en historia de traición. Me casé con Luis Sosa, de quien sí me enamoré y de quien sí sufrí. Porque según las propias palabras de Lolita Ayala, ese matrimonio se volvió complicado, y no por rutina o por distancia, sino por infidelidades. Y no una ni dos, sino varias. Lo peor es que ella se dio cuenta de todo. Se fue con otra, yo lo caché, no era difícil cacharlo, él no se cuidaba de las mujeres con las que andaba, ni modo, lo caché y se acabó, dijo Lolita con ese tono de me dolió, pero no me quiebro. Él era el todas mías y arrasaba con todas,
No se lo pierdan. No, pero pues lo caché. Y tristemente, él no se cuidaba, pues, de las mujeres. Años después, en una entrevista donde le preguntaron si aún así lo consideraba el amor de su vida, ella no dudó ni medio segundo. Sí, lo puedo decir. Él fue el amor de mi vida. Y ahí es donde uno entiende lo complejo que puede ser el corazón, porque a veces, aunque duela, aunque te hayan roto, hay personas que se te quedan tatuadas en el alma. Muchos piensan que se necesita mucho valor para que una figura pública se atreva a contar algo así, sabiendo que va a haber quien se burle, quien la critique o quien diga ¿y esa pa' qué cuenta eso? ¿Entonces se puede decir que él fue el amor de tu vida? Sí, se puede decir. Él fue el amor de mi vida. Pero que te cuento, si creías que la vida de Lolita ya había sido difícil, agárrate porque todavía le faltaban más pruebas de esas que parecen sacadas de una película. Una de las más duras, y que casi le cuesta la vida, fue el accidente en helicóptero que vivió allá por el 2015. Sí, aunque no se habló tanto en su momento, ese episodio le dejó secuelas bien serias en la salud. Cuando tuvimos el accidente en el helicóptero, yo estuve 10 días, 11 días en... Resulta que el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, la invitó a llevar su programa solo por ayudar hasta las comunidades más alejadas del estado, para repartir estufas ecológicas. Una labor completamente altruista, como siempre ha sido Lolita. Pero el detalle estaba en que a esos rincones solo se llegaba por aire, y ahí empezó la tragedia. Subieron al helicóptero, todo bien, todo en orden, hasta que de pronto, a unos 40 metros de altura, el aparato simplemente se quedó sin gasolina. Así, sin más. Y claro, se desplomó. Ahí iban unas 7 personas, incluyendo a la periodista, y aunque parezca milagro, nadie perdió la vida. Pero eso no significa que salieran ilesos, porque a Lolita ese susto la marcó para siempre. De Chihuahua, César Duarte, junto a su esposa y la periodista Lolita Ayala, cayó cuando llegaba al rancho de Duarte en el municipio de Valleza. Después de la terrible caída del helicóptero, la vida de Lolita ya no volvió a ser la misma. A raíz del accidente, comenzaron los problemas de salud, tuvo que ser operada en varias ocasiones, y aunque estuvo 10 días en terapia intensiva, ella asegura que no se sentía mal. Es más, en cuanto despertó, lo primero que hizo fue pedir a sus asistentes que retomaran sus actividades de ayuda, porque sentía una necesidad urgente de seguir apoyando a la gente. Como si el accidente le hubiera encendido un foco interno, un llamado que le decía órale, ponte a ayudar más. Por eso ando en silla de ruedas. Caí en un helicóptero, y me rompí la columna. Y de ahí... Y sí, lo hizo. Pero su cuerpo ya no respondía igual. Lolita empezó a tener problemas de equilibrio, y en una de esas caídas dentro de su casa, se pegó contra la madera y se fracturó el fémur y la cadera. Desde entonces, la periodista ha tenido que usar silla de ruedas. Aunque sabe que una cirugía podría corregir su condición, ha dicho que prefiere no arriesgarse, porque a su edad, una operación así ya no es cosa menor. Como su prioridad. Estoy con tratamiento, fisioterapia, todo eso. Y ya estoy mejor, pues poco a poco, porque... La última vez que sorprendió a todos fue cuando apareció en la misa por el primer aniversario luctuoso de su amiga Talina Fernández. Ahí se le vio visiblemente deteriorada, y la gente no tardó en preocuparse. Muchos se preguntaban qué le pasaba, por qué estaba tan desmejorada. Fue días después, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando la propia Lolita rompió el silencio. Ante los medios, confesó que necesitaba una operación, y que los problemas para caminar eran una consecuencia directa de aquel accidente que casi le cuesta la vida. Acabarla de amolar. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es la que me pusiste, la rotura del... Además, en esa misma charla con los medios, Lolita explicó que usa oxígeno y silla de ruedas no por alguna enfermedad en los pulmones, como muchos empezaron a especular, sino por las secuelas del accidente en helicóptero. Tiene dificultad para caminar, y por eso se apoya en todo lo que necesite, sin pena y sin rodeos. También contó que ha pensado en mudarse fuera de la Ciudad de México. Dice que le encantaría vivir en Acapulco o en Cancún, lugares donde pueda respirar airecito rico y estar más tranquila. Pero por ahora, eso es solo una idea al aire, porque lo que más quiere en este momento es estar cerca ¡ay, qué bonito! de sus hijos y disfrutar el tiempo con ellos. Porque la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur y todo... ¿no?
En esa misma entrevista reveló que la cirugía que le proponían consistía en reacomodarle el hueso del fémur porque se le había salido de su lugar. Así, tal cual. Lolita, con toda la sinceridad que la caracteriza, es de alto riesgo o no, pero que prefería quedarse con su cojera antes de meterse a un quirófano a estas alturas. Así estoy, así me quedo, prácticamente fue lo que quiso decir. Y la verdad, se le respeta. Me tienen que volver a operar y yo ya no quiero. ¿La operación de qué se trataría, señora? Mover un hueso que quedó. Y ahora sí, vamos a resolver esa duda que muchos se han hecho. ¿Por qué Lolita Ayala, con todo y su trayectoria impecable, desapareció de la televisión? ¿Qué fue lo que pasó para que ya no estuviera al frente del noticiero donde la vimos por décadas? Pues resulta que Lolita fue un ícono absoluto en Televisa, con casi 30 años como titular de su propio noticiero y más de 45 años de carrera dentro de la empresa. Pero en el 2016, la historia dio un giro que nadie veía venir. Quien dejó una enorme huella en el periodismo televisivo en México. El señor Azcárraga destacó la lealtad de Jacobo. Televisa decidió no renovarle su contrato de exclusividad y básicamente prescindió de sus servicios. Así, sin mucho escándalo, sin despedida apoteósica ni homenaje en horario estelar, simplemente se acabó. Y sí, aunque suene fuerte, Lolita también fue parte del recorte de exclusividades que hizo San Ángel en esa época. Porque, si hacemos memoria, no fue la única. Se fueron muchos nombres grandes, rostros conocidos que de pronto dejaron de aparecer. Todos estos años, más de 45 años al frente de este noticiero, muchos años aquí Fue una limpia general. Una movida que marcó el fin de una era para muchos, y entre ellos, Lolita. Como muchos otros en su momento, Lolita Ayala decidió guardar silencio cuando salió de Televisa. Nada de escándalos, ni indirectas, ni reclamos públicos. Pero con el paso del tiempo, se dio chance de soltar la sopa, y lo hizo con estilo. Fue en una entrevista que dio para el podcast Sensibles y Chingonas donde, sin pelos en la lengua, contó la verdadera razón de su salida. En una masculinización, eras la única mujer en los noticieros. Así es, era yo la única mujer. Yo sabía que venían cambios, dijo. Pero nunca me imaginé que el motivo fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que sea una cara vieja? Y remató, sin decir nombres pero dejando claro el recadito. No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo, que hace lo que quiere. Y no voy a decir su nombre, pero eso me cayó gordo. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitaran fuera que había caras más jóvenes, no bonitas. Sí, le dolió. ¿Y cómo no? Después de décadas siendo la cara de un noticiero. Pero Lolita supo transformarlo en aprendizaje. Con el tiempo, entendió que todo en la vida es un ciclo y decidió soltar con gratitud. Ni modo, tuve que apechugar, confesó. Me salí y fui la mujer más feliz del mundo. Porque después de estar todos los días, bañarme, lavarme el pelo, peinarme, pintarme, pegarme la pestaña, ver qué me voy a poner, porque ayer me puse el azul, antier el verde, en fin, era una odisea. Y así diario, durante 45 años. Donde pisa leona, no borra huella gata. Presa a un medio, a todo, tenerme que levantar todos los días, bañarme, lavarme el pelo, peinarme. Y ya después de todo eso, vino la bendición. Cuando vi que ya iba a descansar, que me iba a levantar a la hora que yo quisiera, que se me diera la gana. ¡Ay, qué alegría y qué paz! Es una bendición poderse levantar sin despertador. Y bueno, ¿quién fue la periodista que ocupó el lugar de Lolita Ayala? Porque sí, aunque parezca increíble, alguien tuvo que llenar esos zapatos tan icónicos. 35 años. Entonces, cuando vi que ya iba yo a descansar, que me iba a levantar. Pues resulta que como parte de esa estrategia de renovación que se aventó la televisora, buscando refrescar la imagen y meter caras más jóvenes al cuadro, el lugar de Lolita se lo dieron a Carla Iberia Sánchez. Una periodista con trayectoria, sí, pero que obviamente llegó con la encomienda de modernizar el noticiero. Y eso no fue todo,
en esa misma barrida de rostros clásicos, también le tocó a Joaquín López Dóriga, quien fue reemplazado por Denise Merker en el horario estelar nocturno. Yo soy Carla Iberia Sánchez, soy reportera de investigación. Un consejo, dejen de tomarse tantas selfies. No estén tan pendientes. Sí, bueno, ya te conté el chisme, los dolores, las traiciones, el helicóptero, el despido y hasta los tweets, pero ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Quién fregados es Lolita Ayala y por qué se volvió tan importante? Gracias, Perla Moctezuma. Hasta mañana, viernes ya. Las comisiones, cierto. Pues mira, su nombre completo es Dolores Ayala Nieto y nació el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Sí, ya sabemos que la ves y dices como que del 51, pero sí, la señora tiene más historia que un archivo nacional. Estudió en los Estados Unidos y hasta se fue a Italia para tomar cursos en la RAI, que es como la Televisa de allá, pero en versión europea. Entonces yo nací ahí en una recámara de Eugenio Sue 45. Mi niñez fue muy feliz. Sus pininos en la tele los hizo allá por los años 70 en el teleperiódico de Notimex entre 1972 y 1974. De ahí brincó a noticieros como En Punto y En Contacto Directo y también salió en programas más ligeros como Adivine mi chamba con Paco Malgesto o Cada Noche con Luis Espota. O sea, ya desde entonces andaba bien movida. Con un programa que se iba a llamar En Punto y Telesistema Mexicano era la competencia de... En 1974 entró a chambear en 24 horas, el noticiero de los Grandes Ligas, y con el paso del tiempo no solo se quedó ahí, terminó siendo directora general. Pero fue en 1987 cuando se coronó como reina del noticiero con su propio espacio, Muchas Noticias, que después se rebautizó como Noticiero con Lolita Ayala. Ahí estuvo firme, seria y con su flor rosa hasta el 19 de agosto de 2016, fecha de su última transmisión. Un cierre digno de toda una leyenda. ¿Y ahora, a qué se dedica Lolita Ayala después de haber sido la voz de la verdad por tanto tiempo? Ahorita te lo cuento. En 1974 se integró al equipo de 24 horas con Jacobo Zabludovsky y en 1987 Bueno, pues aunque ya no la vemos todos los días en la tele, Lolita Ayala no se ha quedado de brazos cruzados. Para nada. La señora sigue chambeando, pero ahora con un enfoque bien noble. Sigue al frente de su fundación Solo por Ayudar, una organización que lleva más de 30 años echándole la mano a miles de mexicanos. Así, sin reflectores, pero con resultados. Y eso no es todo. También es parte del Comité Pro Animal AC, una causa que fundó en 1992 junto a otros nombres pesados del periodismo, como Rita Ganem, Virginia Sendel, Patricia Suárez y hasta Jaime Maussan, sí, el de los ovnis, ese mismo. Así que entre humanos y animalitos, Lolita ha demostrado que su vocación no era solo dar noticias, sino ayudar donde más se necesita. Solo por ayudar con estas 11 diferentes vertientes, ¿no? Así es, gracias a la vida. ¿Y qué crees? Que en plena pandemia, en 2020, lanzó su tienda de ropa online, Lolita Ayala Shop. Una marca que, además de tener playeras con su icónica imagen y frases de culto, dona parte de sus ganancias a su fundación. Así que si te compras una, no solo te ves cool, también estás ayudando. Y claro, sigue muy activa en redes sociales, donde no solo promueve sus productos, sino que le da seguimiento a todas sus actividades altruistas. Porque Lolita podrá andar en silla de ruedas, pero no ha parado ni tantito. ¿La gente puede comprar tus playeras y toda la merch en lolitayala.shop? Sí, y lo que entra es para Solo por Ayudar. Y ya para ir cerrando con broche de oro este recorrido por la vida de Lolita, no podíamos irnos sin recordar ese momentazo inolvidable que la volvió meme nacional. Sí, hablo del día en que se le atoró el gargajo en pleno noticiero y todo México fue testigo de una escena que, hasta la fecha, sigue viva en redes sociales. Todo ocurrió mientras Lolita daba una nota bastante seria sobre la detención de un hombre que transportaba cierto tipo de productos nocivos para la salud, ya tú sabes, de esos que no pasan ni en aduana. Ella, con toda la seriedad del mundo, soltó la información hasta que la garganta la traicionó. Phil Barrera, Phil, disculpen ustedes, Phil Barrera, decía yo. Y luego, el remate que quedó para la historia. Ya se fue,
disculpen ustedes, mientras trataba de recuperar la voz con toda la dignidad que pudo. Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza. Desde ese instante, ese video se convirtió en un clásico del internet mexicano. Y no hay quien no lo haya visto o, por lo menos, escuchado mencionar. Lo mejor es que la propia Lolita se lo toma con humor. Hace poco, una usuaria en redes recordó el famoso accidente vocal y escribió: "El mexicano que se respeta, recuerda el gargajo de Lolita". ¿Y qué hizo ella? Con esa elegancia que la caracteriza, respondió con gracia: "No están solos". Si tú estabas al aire, se te atoró la flema. Te la tragaste. En Far, Texas, Y es que si algo nos ha dejado claro Lolita Ayala es que, además de ser una figura icónica del periodismo, una mujer de temple y corazón gigante, también tiene el don de reírse de sí misma. Y eso, en estos tiempos, vale oro. Y sin duda alguna, el carisma de Lolita Ayala ha roto generaciones. Porque aunque muchos chavos ya no la vieron en televisión, la ubican perfectamente gracias a ese video viral, y también porque la señora sigue activa en redes sociales, posteando, compartiendo y, como no, soltando sus buenas risas. Era un ostión. ¿No? ¡Ay, qué asco, Yolanda! Era un ostión. Ostiones de Ensenada. Pero espérate, que aquí viene la parte más rara y sabrosa del final. Resulta que Lolita tiene un cuadro pintado especialmente para ella, y los más clavados en internet, ya sabes, esos que ven teorías en todos lados, empezaron a decir que la verdadera Lolita quedó atrapada en esa pintura. Sí, así como lo oyes. Todo basado en esa teoría antigua que decía que las fotos podían capturar el alma de las personas. Y de ahí salió el mito de Lolita Dark, como si la que vemos ahora fuera una versión alternativa. Obvio, es más una leyenda urbana que otra cosa, pero no deja de ser chisme del bueno que circula entre los jóvenes. Adorné, que yo pinté, es una caja de buena madera, con pinturas acrílicas. Y ya que estamos cerrando, no podíamos olvidarnos de uno de sus sellos más icónicos, la rosa rosa. Esa flor que la acompañaba en cada noticiero, y que hasta aparecía en sus cápsulas de información que cura. Dicen que cuando su noticiero iba a arrancar, el productor le dijo: "Necesitas algo que te distinga". Y Lolita, sin pensarlo mucho, dijo: "Una flor". Escogió una rosa, y desde entonces, nunca la soltó. La rosa es una flor tan bonita, tan popular. Dije, pues voy a poner una rosa rosa. Ahora sí, dime tú, ¿qué te pareció la historia de Lolita Ayala? Dura, ¿verdad? Pero también llena de fuerza, de momentos épicos y uno que otro misterio. Me encantaría leer lo que piensas en los comentarios, ya sabes que siempre los leo. Y si este video te gustó, no se te olvide darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos, para que esta comunidad de chismecitos sabrosos siga creciendo. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más salseo y más verdades que pocos se atreven a contar. Adiós.